Continuando con la explicación sobre la utilización de sensores para poder medir una variable física, en este caso la temperatura, como el día lunes se ha tratado en la teoría, fue el estudio de los sensores, los termistores, como también las termocuplas, el documento que se les ha compartido. El día que corresponde a la práctica, les voy a explicar el funcionamiento de ellos y quedaría pendiente en sí la aplicación para poder hacer un circuito. Entonces, anteriormente se ha estado trabajando sobre los sensores termistores para el caso de los NTC como también de los PTC. Ese concepto en el caso de los PTC, que a medida que aumenta su temperatura aumenta también su resistencia. En el caso de los NTC comenzamos de una resistencia alta hacia una resistencia menor, o sea que es en el caso contrario, mayor temperatura, menor resistencia. Y el divisor de tensión, y como lo explicamos en el video pasado, teníamos el arreglo de dos resistencias conectadas, una resistencia conectada en serie, en este caso con un termisor. El día que corresponde para esta práctica podemos encontrar las diferentes termocuplas según el documento que hemos trabajado en la teoría y que también ustedes lo tienen compartido ahí en sus archivos, ¿verdad? Para poder así estar en sintonía con la práctica que se está desarrollando. Tenemos esas termocuplas acá en la institución. Las termocuplas que nosotros trabajamos acá son las de tipo J. Aquí tenemos las termocuplas tipo J. ¿Qué significan los tipo J? Dependiendo también así el mayor grado de temperatura que estas pueden captar, así también tienen su codificación. Las tipo K, las tipo E, las tipo J, que andan alrededor de 500 grados Celsius. En el caso de las tipo K, como se lo puede visualizar ahí en este dato de placa de una termocupla de ellas, que podemos tener hasta 400 grados Celsius. Cada una de esas termocuplas también tienen sus modelos, ¿verdad? Y eso va a depender del fabricante, de qué tipo de modelo es que podemos nosotros comprar, que puede medir también la mayor temperatura posible. Entonces, estas termocuplas son las que nosotros tenemos acá en la institución, en el que podemos nosotros visualizar el cable del que están elaboradas. Se llama cable Constantan. Es un cable que es sensible a la variación de temperatura. ¿Qué significa eso? Recuérdese usted que los conductores eléctricos, a medida de que estos circula una corriente a través de ellos, tendrán, partiendo de su longitud, una oposición al paso de ella. Entonces, en este caso, tenemos un cable de Constantan que ya nos da una resistencia inicial. Tenemos que tener cuidado también la temperatura ambiente en la que se está desarrollando, o la temperatura que en ese momento tenemos en el ambiente en el que nosotros estamos establecidos. Por ejemplo, acá con el aire acondicionado tenemos 26 grados Celsius. Entonces tenemos acá ese tipo de termocuplas que tenemos para poder hacer nuestro estudio. Vea usted cómo son físicamente, dependiendo del modelo que se está utilizando. Por ejemplo, este es para un modelo 56200. Vea usted la robustez de ella. O sea que este tipo de termocuplas es una termocupla de tipo K, en la que tenemos una alta temperatura. Por eso es que también está protegida de esta forma. Eso se le llama blindaje, como es la constitución de cada una de ellas. Trae esta tuerca para poderla acoplar ya sea una estructura metálica, para que esta pueda así tener una variación de resistencia en su salida, y con eso pues tener también una variación de voltaje, que es la señal eléctrica que en este momento estamos buscando. Tenemos esta, en este caso también para esa tipo J2M, también es otra termocupla, y esta va a depender de la aplicación de cada una de ellas. Recordemos que en este caso para las tipo J no es viable pues conectarlas donde hay óxido. Entonces también tenemos que tener cuidado
la ubicación que se le va a hacer a cada una de ellas. En este caso también tenemos esta otra termocupla que es más utilizada para en el caso de los multímetros. Entonces también a eso se le puede conectar a los multímetros para que puedan detectar un valor de temperatura. Ahí tenemos también estos otros termocuplas mucho más de menos robustez, y también pues su aplicación así va a realizar, ¿verdad? Que tenemos muchas veces captar una variable física, pero no necesitamos un gran proceso industrial para poderla dar su aplicación. Y el CASI también tenemos nuestros termistores. Entonces podemos comprobar aquí la utilización de cada una de ellas. Podemos verificar que también puede variar su resistencia, al igual como lo vemos en los videos pasados de los termistores. De ahí ya la tenemos conectada hacia nuestro valor de resistencia inicial, en el que tenemos de 15.3 ohmios. Ahí vea usted a qué temperatura estamos en este momento. Estamos alrededor de 26 grados Celsius. Aquí yo tengo una fuente de calor, que es el cautín. Si yo acerco mi fuente de calor hacia la termocupla, podemos visualizar en el multímetro que ella va aumentando su resistencia. Entonces este tipo de termocupla es una termocupla tipo PTC, ya que a mayor temperatura pues también así va mayor su resistencia. Entonces ahí podemos nosotros comprobar el funcionamiento de ella para poder captar una variable física y esta convertirla a una señal de voltaje. Como le menciono, la única conexión que hace falta aquí es incorporarlo a un divisor de tensión, que ya pues previamente hemos estudiado cómo tiene su aplicación. ¿Puedo medir otro tipo de termocupla? Sí, la puedo medir. En el caso anterior teníamos la inicial de 15.3 ohmios. Vamos a comprobar cuánto es la temperatura inicial de este tipo de termocupla, y ella estabiliza a través de la variación de la temperatura que se encuentra en el lugar, y tenemos que la inicial es de 13.5 ohmios. Entonces acerco siempre mi fuente de calor, luego pues comienza ella a hacer su variación de resistencia, y el cual podemos comprobar que tenemos el caso contrario. O sea que a mayor temperatura ella lo que hace es que disminuye su resistencia. Entonces para este ejemplo tenemos que es de tipo NTC, este tipo de termocupla. Ahora pasamos al siguiente ejemplo para ese otro tipo de termocupla que nosotros tenemos acá. Podemos comprobar su funcionamiento. Ya usted, tenemos una temperatura inicial prácticamente de 20 ohmios. Acerco yo mi fuente de calor y aumento su resistencia. Entonces vea usted que la sensibilidad de ella es mucho mayor que la sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad es el concepto que nosotros manejamos en poder tener una respuesta hacia la aplicación de una variable física, en este caso la fuente de calor que nosotros tenemos ahí. Y así tenemos también para ese otro ejemplo, otro tipo de termocupla, una resistencia inicial alrededor de 25 ohmios, y de igual forma si yo pues voy a colocar mi fuente de calor, vea usted que es posible que me dé hasta resistencias menores a 0, o sea, prácticamente no tendrá una resistencia. A ese caso se le llama las NTC. Entonces, como ya hemos medido todas nuestros sensores termocupla, ya hemos comprobado el funcionamiento de cada una de ellas, saber a qué tipo pertenece, si es una tipo J, tipo E, tipo K, tipo JK, que son combinaciones de ambas, si es una NTC o una PTC. Así también debemos de aplicar pues
el circuito correspondiente, que en este caso estamos trabajando con un divisor de tensión, así como lo teníamos en el ejemplo pasado, que teníamos la aplicación del termisor por medio de una resistencia en serie que se le conecta, llamada R1, para poder así obtener un nivel de voltaje óptimo para poderlo trabajar y así poder conmutar ya sea un relé y a la misma vez poder conmutar un motor por medio de un contactor conectado en ella, que son aplicaciones que tenemos para cada una de estos tipos de sensores. Así también en el estudio del documento que se les ha compartido está la explicación técnica de cada una de ellas. Aquí nosotros venimos a aplicarlo ya de un modo práctico para que así poder comprobar tanto la teoría como también la práctica que hemos estado estudiando en las diferentes sesiones que hemos tenido. Entonces, de esa manera es que se les explica a ustedes cómo es la utilidad de cada una de ellas, la función que desempeña, el modo de comportamiento también que hace por medio de la fuente de calor que tenemos conectada ahí, que es nuestro cautín, y así tener un mayor concepto y un conocimiento mucho más amplio sobre este tipo de sensores que son útiles y también indispensables en muchos procesos industriales. Por ejemplo, en el caso del aire acondicionado funciona con una termocupla. Su propia refrigeradora funciona por medio de un sensor de temperatura, que es el que está, valga la redundancia, sensando internamente la temperatura que se mantiene ya sea en el congelador o también en la parte inferior de la refrigeradora, y en qué momento es que el compresor debe de accionar. Entonces ahí usted puede comprobar también que tiene sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en cualquier tipo de dispositivo que maneje por medio de una variable física, que en este caso sería la gobernación del calor, y su medición por medio de la unidad de medida, que es la temperatura, y en sí la escala de medida, que es grados Celsius, que es el que nosotros más utilizamos. Puede ser en Fahrenheit también, sí se puede hacer esa conversión, pero acá en nuestro país el que más se utiliza para una mayor aplicación son los grados Celsius. Así que ahí podemos nosotros encontrar las aplicaciones de cada una de ellas. Cómo se ejecuta una medición, saber si una termocupla está en buen estado es a través de las mediciones que se le realizan. Vea usted que es una forma muy fácil de poder así tener conectada una termocupla en una escala de resistencia. Es una medición de resistencia, y ahí pues tener una fuente de calor para poder así ejecutar nuestra medición. Así que lo invito a que siempre lea la teoría que tenemos ahí, estudie el video para que usted pueda comprobar la parte práctica con la parte teórica y así aumentar su conocimiento y obtener esa competencia que es la que nosotros debemos de alcanzar en este módulo, que es bien importante sobre el estudio de las variables físicas. Muchas gracias.